Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 8 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, se cumplen los 60 días desde la resurrección del Señor. Por tanto, hoy es el jueves del Corpus Christi como fiesta universal. Normalmente las parroquias lo celebrarán el día domingo próximo, pero hoy es propiamente ese día del Corpus Christi, un día entonces muy bueno para poner en nuestra oración el deseo de siempre mantenernos fieles en esa fe, en la presencia verdadera, real de Jesucristo en la Eucaristía. En este día jueves leemos en la primera lectura el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 10 al 11 y capítulo 7, versículos 1, 9 al 17 y capítulo 8, versículos 4 al 9. En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Ecbatana, Rafael le dijo al joven Tobías: Tobías, hermano. Él le contestó: ¿qué quieres? Rafael le dijo: es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Ecbatana, Tobías le dijo a Rafael: Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Raguel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Raguel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. Él les contestó: mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael: Azarías, hermano, dile a Raguel que me dé de la mano de mi hermana Sara. Raguel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías: come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tu hermano para casarse con mi hija Sara, y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a 7 parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó: no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le contestó: está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate pues con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche, tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Raguel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano se la entregó a Tobías diciéndola: recíbela pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Raguel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Raguel trajo el papel y él escribió y firmó, y después se sentaron a cenar. Raguel llamó a su esposa Etna y le dijo: hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Etna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado, y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo: hija mía, ten valor,
Que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor. Y salió de la habitación. Al terminar la cena, Raguel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara: «Levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja». Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: «Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez». Y los dos dijeron: «Amén, amén», y se durmieron en paz. Palabra de Dios. Al continuar la historia del libro de Tobías, veíamos ayer cómo los dos, tanto Tobit, el padre de Tobías, como la hija de Raguel, Ana, levantan su oración hacia el Señor y son escuchados. Y sale entonces Tobías, el hijo de Tobit, para ir a buscar efectivamente a esa esposa, acompañado del arcángel San Rafael, que se disfraza de ser humano, y por eso Tobías no lo reconoce como ángel, y hace el camino y le va indicando cómo efectivamente buscar la solución para la enfermedad de su padre, para la ceguez de su padre, y cómo va a encontrar efectivamente a su esposa, que es su parienta, y que ha tenido este gran problema de tener 7 esposos que han muerto antes de estar con ella, antes de poder tener esa relación sexual dentro del matrimonio, es decir, que no han podido consumar el matrimonio. Llega entonces Tobías, guiado por Rafael, para la casa de Raguel. Rafael se hace llamar Azarías, y por eso es que aparecen los dos nombres constantemente. Cuando Tobías se refiere a Rafael, se refiere a él como Azarías, mientras la narración nos indica que su nombre es Rafael. ¿Qué hacen después del matrimonio con el dolor y la pena que tienen la mamá y el papá de Sara? Porque creen que este pariente que tiene derecho a casarse con ella va a morir también, como han muerto los otros 7. Hacen después de su matrimonio una oración profunda pidiendo al Señor que los cuide, pidiendo al Señor que los bendiga. Bendito sea, Señor, tú has hecho el matrimonio, tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú les dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a ser para él alguien que le ayude. Entonces entran al matrimonio bendiciendo al Señor y pidiéndole al Señor que se cumpla en ellos, ¿qué? El plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio desde el inicio de la creación. Y por eso Tobías le dice al Señor: si yo tomo por esposa a esta parienta mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Qué bellas palabras. El matrimonio tiene un fin, y esto es lamentablemente lo que olvidan muchos esposos. Oye, cuando tú le preguntas a las personas: ¿para qué? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué quieres casarte? Y vemos un vacío tremendo. Ay, porque estoy enamorado, porque necesito compañía, porque para hacer una familia. El fin,
La finalidad. Nuestras acciones siempre tienen que tener una finalidad. La finalidad del matrimonio, en primer lugar, va a ser siempre dar gloria a Dios. Dios ha creado el matrimonio y me llama al matrimonio. Yo doy gloria a Dios viviendo el matrimonio tal y como el Señor quiere que lo viva. Ese ha sido su plan. Por tanto, es un sacramento vocacional de llamado del Señor. Yo tengo que ser llamado al matrimonio. Y en segundo lugar, la finalidad propia del matrimonio. Ayudarse mutuamente en ese amor para alcanzar la felicidad eterna que es el cielo. En otras palabras, ¿para qué sirve el matrimonio? ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Ayudarse mutuamente para llegar al cielo. Y en ese camino, con la bendición de Dios, además procrear los hijos, traer nuevos ciudadanos del reino de Dios al mundo. Si una persona no tiene estas finalidades en el matrimonio, entonces el matrimonio se vuelve vacío, vacío absolutamente. Esto es lo que sucede a muchos. Cuando uno piensa, por ejemplo, cómo muchos matrimonios solo están unidos por el deseo de estar juntos, entonces no hay finalidad. Cuando la finalidad se ha vuelto la procreación, es decir, tener hijos y criar a los hijos, y resulta que los hijos ya crecieron, se formaron, y no hay una unión matrimonial porque no ha habido un proyecto matrimonial, ese matrimonio queda vacío. Qué importante es quitar el vacío a la vida a través de la finalidad que Dios quiere. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Llegamos a la tercera pregunta que le realizan al Señor en esta seguidilla. Recuerda que todo empieza con la expulsión que hace Jesús de los mercaderes del templo. Los ancianos, los sumos sacerdotes, están enojados con el Señor y van a preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? El Señor les dice: ustedes contesten primero. Lo de Juan el Bautista, el bautizo de Juan el Bautista, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Y ellos no han querido contestar. Y entonces comienzan a enviar a ciertos grupos. Primero envían a unos fariseos junto con partidarios de Herodes a preguntarle sobre la necesidad o no de pagar el impuesto. ¿Tenemos que pagar el tributo al César o no? A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es el César. Les ha respondido el Señor. Le mandan entonces a unos saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, no creen en la vida futura, y le ponen este caso de aquella mujer que se casó con 7 hermanos. Y entonces, ¿a cuál le va a pertenecer? ¿De cuál va a ser esposa? Ustedes no han entendido nada. Están en un profundo error por no entender las Escrituras. El matrimonio es para esta vida, no para la vida futura. ¿Y que hay vida futura? Por supuesto, porque Dios es Dios de vivos. Ahora llega un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Aquellos que estudian y conocen la palabra de Dios. Y se acerca no ya para ponerlo a prueba,
se acerca a preguntar. Mira cómo el Evangelio nos ha mostrado cómo se acercan a preguntarle para ponerlo a prueba, para ponerle una trampa, para hacerle una pregunta capciosa. En cambio ahora nos dice que viene uno de los escribas y le pregunta a Jesús. Es decir, en primer lugar nos encontramos con una pregunta sincera. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Qué importante esta pregunta. Qué importante esta pregunta. Alguno podrá decir, no, pero eso es una pregunta lógica, pues amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano mío, yo pregunto constantemente esto. Constantemente le pregunto a las personas, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo pregunto sobre todo en el confesionario. Y no lo saben. Y no pueden contestarlo. No es algo que está en la punta de la boca. Es como si les hicieran una pregunta, ay, pero qué, no, yo cuando era pequeño, el primer mandamiento, ¿cuál era? El primer mandamiento, aquello que tiene que darle sentido y movimiento a tu corazón. Amar a Dios. ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿A qué me dedico? ¿A qué me consagro? Ay, yo me consagro a esto, a lo otro, no sé qué. Yo me consagro a amar a Dios. Vivo para amar a Dios. Esto es lo más importante de mi vida. Podré hacer tantas cosas buenas en este mundo, pero lo primero es amar a Dios. Jesús le contesta con rapidez. El primero es, escucha Israel, escucha. Recuerda que el primer mandamiento empieza con esta palabra, escuchar. Porque para amar a Dios, lo primero que tengo que hacer es saber escuchar a Dios. Si yo no estoy dispuesto a escuchar a Dios, nunca lo voy a amar de verdad. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios. No existe otro Dios. El primer mandamiento empieza escuchando a Dios, reconociendo que lo que escucho de Dios es de Dios, viene de Dios. Por tanto, no voy a escuchar lo que dicen otros antes que lo que dice el Señor. El Señor tu Dios es uno. Y por tanto, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjate cómo el primer mandamiento no dice solo amarás a Dios, sino que expresa una condición vital de vida. Amar a Dios es lo que mueve todo mi ser. Toda mi energía está puesta en amar a Dios. Pero el Señor no se queda ahí. Y dice, el segundo mandamiento es este. Pero no te preguntaron el segundo mandamiento, solo te preguntaron el primero. Pero lo que sucede es que el segundo mandamiento siempre va unido al primero. Cada uno tiene su parte, cada uno tiene su forma, cada uno tiene sus expresiones. Uno no suprime al otro, siempre van juntos. Siempre van juntos, sabiendo diferenciarlos. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios va a amar al prójimo, es decir, necesita amar al prójimo. Pero cuidado, el que ama al prójimo no siempre ama a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Un verdadero amor a Dios me lleva siempre a amar al prójimo. Pero yo puedo poner mi corazón en el prójimo y amarlo y nunca llegar a amar a Dios. Por eso uno no suprime al otro, sino que van siempre juntos. Tienes razón, maestro. Este es el primer mandamiento. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, este es el camino. ¿El camino cuál es? Amar a Dios. Pero amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, poniendo verdaderamente mis acciones en ese amor a Dios. No puedo decir que amo a Dios si yo no le rindo gloria y alabanza al Señor en primer lugar.
Si yo no participo de ese acto de culto y de adoración a Dios, y en segundo lugar, no puedo decir que amo al prójimo si no tengo acciones concretas de amor al prójimo. Después de esto, nadie más se atrevió a preguntarle nada, porque ya sabían que no iban a encontrar ninguna pregunta en la cual pudieran superar al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.